Bienvenido al caos del caos. Vamos a regatear y nada, toca hacer la de Ronaldinho. Buenas gente, soy José Sgan, nuevo vídeo en el canal. Me encuentro en la capital egipcia, en El Cairo, una ciudad caótica de casi 20 millones de habitantes. Y en el día de hoy vamos a estar recorriendo distintos puntos de la ciudad, comenzando por la ciudadela de Saladino. Ahora mismo tengo enfrente la mezquita de Mohamed Ali, que es una mezquita bastante bonita, está construida principalmente de alabastro. Y bueno, vamos a entrar. Egipto es un país en su mayoría musulmán y rezan 5 veces al día, empezando la primera a las 4 de la mañana y terminando la última a las 8:30. Cada rezo dura aproximadamente entre 5 o 10 minutos y aunque estén trabajando o haciendo cualquier cosa, los musulmanes que son practicantes tienen que parar. Y como imagino que mucha gente sabrá, para entrar dentro de una mezquita las mujeres deben cubrirse el pelo, sean de la religión que sean, aquí no hay excepciones. Y bueno, luego también otra cosa es que tenemos que entrar descalzos. Y yo, por ejemplo, en el día de hoy voy unos calcetines de pimientos, todo el flow. Algunas cosas interesantes de las mezquitas es que, bueno, la arquitectura no queda al azar. O sea, todos los elementos que nos podemos encontrar dentro de la mezquita, por ejemplo, las bombillas que estáis viendo justo encima de mi cabeza, exactamente hay 365 bombillas, lámparas, porque bueno, representan eso cada día del año. Y luego la altura sería de 52 metros y es porque son 52 las semanas del año. Y luego otra cosa también que tienen todas las mezquitas es que esa zona del fondo siempre tiene que estar apuntando hacia Arabia Saudí, hacia la Meca. Además de eso, también en la mezquita tendríamos el mausoleo, la tumba de Mohamed Ali, que sería la persona encargada, la que mandó a construir esta mezquita, y sería esto de aquí enfrente. Lo que también me ha llamado la atención de esta mezquita es que cuando he entrado el suelo pues es directamente el alabastro, no habría alfombra. Y eso es algo que me ha llamado la atención porque normalmente en otras mezquitas en las que he entrado siempre hay una alfombra. Pero bueno, ahora las están empezando a colocar y yo creo que es por eso que al ser esta mezquita muy turística, pues las tendrán quitadas y cuando empiece el rezo, o a lo mejor en cada rezo puede que las estén colocando. A la salida de la mezquita tendríamos unas vistas generales, unas vistas panorámicas de toda la ciudad del Cairo y en el fondo incluso se puede llegar a apreciar las pirámides, aunque bueno, con la contaminación que hay no se ven del todo bien. Otro dato interesante, bueno, los minaretes, estos de por aquí, tienen esos dos espacios. Antiguamente se subía ahí el imán y era el que daba las voces para anunciar cuando se comenzaba cada rezo, y esto era posible porque bueno, tampoco había tanto ruido en la ciudad como la contaminación acústica que tenemos hoy en día, pero a día de hoy ya no sube el imán, a día de hoy ya hay unos altavoces en cada mezquita y se pueden escuchar las llamadas por estos altavoces. Parada en el día de hoy va a ser el Museo de Arte Egipcio, que es esto que tengo aquí a mi espalda. Es el actual Museo de Arte Egipcio porque el nuevo todavía no se ha terminado de construir. Así que bueno, vamos a ver todas las piezas que tenemos por dentro, pero hay algunas que faltan porque ya se han trasladado al nuevo museo.
auriculares que parecen un fonendoscopio. Esa imagen que acabo de enseñar he enfocado porque me parecía muy interesante que ese escriba tiene los ojos de cristal. Y algo que nos ha explicado nuestro guía es que nunca vas a conseguir mirar a ese escriba directamente a los ojos, porque siempre va a tener la mirada perdida, porque está en sus pensamientos profundos, o si no, a lo mejor está pensando en lo que tiene que escribir. Justo aquí a mi espalda tengo la sala de Tutankamón y como estáis viendo aquí el indicativo, está prohibido hacer fotos, pero como ya vais a ver, todo el mundo intenta colar la cámara como sea, grabar lo que sea o sacar un montón de fotos, o sea que... Penúltima parada del día, me encuentro por el barrio copto. En este barrio podemos encontrar algunas iglesias de cristianos, tanto ortodoxos como católicos. Y este barrio es importante en esta zona de la ciudad porque es el barrio donde estaban antes refugiadas las personas cristianas y aunque son solamente un 8%, son una minoría en este país, tienen algunos espacios, iglesias que todavía se conservan, donde ellos podían venir a rezar y algunos permanecían escondidos. Quiero enseñaros una cosa que me parece muy curiosa. Y me encuentro en el baño de un restaurante, no voy a plantar un pino delante de todos vosotros, como comprenderéis, pero quiero hablar de esta manguera que nos encontramos y es porque en esta región del mundo utilizan este tipo de mecanismo, este tipo de sistema para limpiarse lo que viene siendo el culo. Ellos utilizan la mano izquierda para la gente de esta región del mundo es la mano impura. En otros países como en Jordania también había visto este sistema y es eso, que ellos utilizan la mano izquierda y esta manguera con este chorro a presión con agua para limpiarse el culo y la mano derecha pues es la que darán siempre, nunca van a darte la mano izquierda porque es su mano impura. Ahora ya tenemos prácticamente la aglomeración de la gente viene de... ¡Madre mía! Este es el Cairo. Una parada del vídeo, Bazar Jan el Jalili. Bienvenidos al caos, bienvenido al caos del caos. Vamos a regatear y nada, toca hacer la de Ronaldinho. Voy a enseñar las técnicas oscuras del regateo. Primero nos ha dicho un precio el hombre, nosotros le decimos menos. Terminaremos seguramente haciendo la técnica de con qué nos vamos a ir. Y seguro que cuando nos estemos yendo nos ofrecerá un precio un poquito más bajo todavía del último precio que negociamos. 2000 years later. Estas negociaciones pueden ser muy largas. Aquí me veis con mi cara de circunstancia, pero después de esto al final nos llamó. Y como podéis observar en esta foto, al final conseguimos el precio que queríamos.
Ya estoy con las últimas horas de sol, hora de despedir el vídeo. Espero que os haya gustado todo lo que os he contado en esta vuelta por el Cairo. Y nada, nos vemos en la siguiente aventura. ¡Chao! Llegado hasta aquí, por aquí te dejo mi canal para que te suscribas siguiendo la flecha. También te dejo abajo otro vídeo por si quieres seguir viendo contenido. Y nada, cualquier pregunta, cualquier cosa, puedes dejar en la caja de comentarios o en mis redes sociales.